Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues con muchas ganas de ver ese debut de España en el Mundial. Pero ¿contra quién nos enfrentamos? Contra Cabo Verde. ¿Tiene usted dudas del resultado? No, yo creo que España debe ser contundente hoy y yo creo que seguramente, hombre, por lo menos tenemos que ganar con una clara diferencia de goles. Bueno, no sé, con Pedro Sánchez al frente todo es posible. A partir de las 10:10 en Deportes en Libertad. Vamos con las noticias de las 7:30, ahora que son pues prácticamente en punto. Junts mantiene abierta la puerta a una posible moción de censura contra el gobierno, pero ha fijado una condición clara, que el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo. Los independentistas verían con mejores ojos a un candidato de perfil neutral o técnico que asumiera la presidencia de forma transitoria con el objetivo único de convocar elecciones generales de manera inmediata. Mientras tanto, en la dirección nacional del PP mantienen su posición y siguen presionando a Junts para que decida si quiere tener un papel protagonista en un eventual cambio de gobierno, o por el contrario, continúa respaldando de forma indirecta la continuidad de Pedro Sánchez. El propio Alberto Núñez Feijóo, en tono de campaña electoral, ha continuado con su gira por España, recalando en su tierra. Incluso tenemos un gobierno que es capaz de organizar cacerías contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales por hacer su trabajo. Por tanto, tenemos un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa. Pues tenemos un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa, pero no ahora, desde 2018, 8 años, pactando con asesinos, vendiéndonos a Marruecos, destrozando las instituciones, y a lo largo de todo ese tiempo, señor Feijóo, ha estado usted pactando con el gobierno por activa, por pasiva, por perifrástica. Me parece muy bien esta súbita conversión al antisocialismo, pero pues no sé cuántas cosas ha votado usted con Pedro Sánchez, y sobre todo una cosa que no comprendo, y creo que no la comprende nadie, por mucho que sus asesores electorales le digan a usted, señor Feijóo, que no pasa nada. Vamos a ver, Pedro Sánchez es el primer ministro español, es el presidente del gobierno español, pero no solo es eso, es el secretario general de la Internacional Socialista, por tanto, líder de los socialistas europeos. Usted, señor Feijóo, pertenece a una cosa que se llama Grupo Popular Europeo, Partido Popular Europeo. Partido Popular Europeo que gobierna en Bruselas junto con el Partido Socialista Europeo. Entonces, ¿cómo se come, señor Feijóo, que esté usted aquí despotricando contra Sánchez cuando hasta hace 3 minutos ha estado pactando con él y todavía sigue pactando con él en Bruselas? ¿Cómo se come esa esquizofrenia? Pues difícilmente. Pero vamos al meollo de la noticia. Junts se abre a apoyar una moción de censura siempre y cuando Feijóo no sea el candidato. Bueno, pues digo yo que el PP no tendrá problema, ¿no?, en llegar a ese tipo de acuerdo. Si se trata de poner a un candidato instrumental, una especie de notario, que simplemente presente la moción de censura, la gane, e inmediatamente convoque elecciones, bueno, pues hombre, no debería ser obstáculo para que el PP apoyara semejante cosa. Si de lo que se trata es de echar a Sánchez, pues ya está. Dice Junts que estaría abierto al tema. Obviamente, pues ahí hay muchas trampas por debajo, porque no se trata solo de llegar al gobierno y entonces disolver inmediatamente, porque entonces disuelves teniendo a Televisión Española controlada por Sánchez, al CIS controlado por Sánchez, todos los altos cargos en los ministerios controlados por Sánchez. Hombre, haría falta
una ronda de destituciones y nombramientos de personas independientes. Claro, para ponerse de acuerdo en qué es una persona independiente para, por ejemplo, dirigir Televisión Española durante la campaña electoral, pues me imagino que a lo mejor Junts y el PP y Vox, también necesario en la ecuación, pues tendrán distintas opiniones. Así que la cosa no es tan fácil. Pero de todas formas esto desenfoca el debate. La moción de censura es un instrumento propagandístico, además de una manera de descabalgar al gobierno si se tiene mayoría. De nuevo, si empezamos a debatir sobre si estaría bien que el PP, para tener el apoyo de Junts, presentara a alguien que no sea Feijóo, pues nos olvidamos de que la moción puede presentarse aunque se pierda. De hecho, pues no entiendo por qué el PP se niega a utilizar esa herramienta propagandística. Bueno, en cualquier caso, esto es un sainete. Feijóo no quiere presentar una moción de censura y todo esto no va a ningún lado. Bueno, decíamos la semana pasada que el problema del Partido Socialista no es solo que roben de la mañana a la noche. Claro, así está España, no tienen tiempo para gobernar, entre beneficiarse a las pilinguis que colocan en distintos sitios y robar, no les queda un minuto de tiempo en el día. Pero además de eso, es que roban a lo chapuzas. Roban a lo de anillo de 2 kilos de oro en el dedo meñique. Ni se molestan en tratar de disimular las cosas un poquito. Ni se molestan en tratar de encontrar gente con 2 neuronas y media para poder llevar sus cloacas. A lo mejor porque ya no cuentan con gente con 2 neuronas y media. Ya saben ustedes que se ha pillado al PSOE encubriendo sobresueldos con facturas falsas. Lo publicaba The Objective la semana pasada. Y este fin de semana, pues Teresa Gómez seguía publicando datos de esas facturas falsas. Muchas de las cuales pues correspondían a un mismo restaurante. Escuchen. La investigación sobre las cloacas del PSOE ha puesto el foco en una serie de pagos realizados por el partido a través de facturas presuntamente falsas. La UCO ha detectado al menos 52 facturas vinculadas a un mismo restaurante por un importe superior a 15.000 euros. Los investigadores han encontrado numerosos cargos con cantidades idénticas, 120, 300 o 330 euros, y facturas que reflejarían comidas ficticias de hasta 11 personas, lo que ha despertado las sospechas sobre su autenticidad. Estas facturas forman parte de la documentación que analiza la Guardia Civil dentro de la investigación sobre la presunta financiación de la trama vinculada al Eire 10. Y 15.000 euros en facturas de un mismo restaurante, ¿no, don Daniel? Sí, así es. Caramba, se debe de comer estupendamente en ese restaurante, y además siempre por un precio absolutamente fijo. Lo comentamos la semana pasada. El problema no es solo que robaran, es que iban con la chorra fuera. Les daba igual todo. No se molestaban ni en hacer algo un poquito apañadito para cubrir sus pasos. Decían, a ver, hace falta 15.000 euros, poncha, 300 facturas del mismo restaurante. ¡Hala! ¿Por qué? Pues por la sensación de impunidad, además de por la falta de inteligencia. El Partido Socialista es un absoluto páramo. Comparas el Partido Socialista de hoy con lo que era en la transición, y oiga, pues en la transición eran también bastante malvados. El Partido Socialista no lo puede evitar. De hecho, pues tenemos en Felipe González el origen de todos los males con la destrucción de la independencia judicial.
y con aquellas presiones terribles al Tribunal Constitucional que significaron la muerte de la independencia del Tribunal Constitucional con ocasión del caso Rumasa. Pero, oiga, había un nivel, ¿eh? Vamos, había gente leída, escribida, formadita, catedráticos, gente que pensaba. Había algún tipo, pues, que incluso resultaba risible y del que se hacían muchísimos chistes, que era Morán, el ministro de Asuntos Exteriores. Oiga, pero incluso Morán, que era un poco siempre una caricatura de sí mismo, pues tenía un nivel. Vamos, comparas con lo que ha venido después, moratinos, por el amor de Dios. Ahora miren ustedes el Consejo de Ministros, la panda de desgarramantas, eso sí, todos muy guapos y todos ponen las manitas así como en forma de corazón, que es lo que debe de haber dicho algún gurú electoral. Me pone de los nervios esa costumbre. Cuando veo eso digo, uy, esto es falso, es artificial. Bueno, pues eso, que ahora mismo el PSOE es un páramo en cuanto a facultades intelectuales, incluso para hacer el mal. Hacen mucho mal, pero de una manera absolutamente chapucera. Y han ido dejando rastro por todos sitios. Y además, como se llevan mal entre ellos, pues todos guardaban cosas para poder echarle el marrón a otro. Y luego veremos un ejemplo en otra noticia en el siguiente bloque informativo. Hasta tal punto ha llegado la degeneración del Partido Socialista que ya incluso cuando salen a defender a Zapatero se enfangan todavía más. Miguel Sebastián, el exministro, ha publicado este fin de semana un peculiarísimo artículo intentando defender a Zapatero, y lo único que ha conseguido es que nos quedemos todos con las ganas de que se cite a todos y cada uno de los que han sido ministros socialistas en cualquiera de los gobiernos socialistas de los últimos años para someterles a un tercer grado. Escuchen. El exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero era habitual que los ministros recibieran joyas y otros regalos durante viajes oficiales al extranjero. Según ha explicado, cuando llegó al ministerio en 2008, preguntó cuál era el procedimiento habitual y le respondieron que esos obsequios solían quedarse en poder de los ministros. Sebastián afirmó que decidió actuar de forma distinta y dejar las joyas que recibió en Arabia Saudí en el propio ministerio. El exministro ha defendido que en aquella época no existía una norma que obligara a entregar ese tipo de regalos al Estado y sostuvo que muchos cargos públicos se quedaban con ellos de forma habitual. A ver, vamos a recapitular. Encuentra la policía un alijón millonario de joyas en el despacho de Zapatero situado en un piso propiedad del PSOE. Primero nos dicen que esas no eran de Zapatero. Luego sale que había reconocido la secretaria de Zapatero que sí, que eran de Zapatero. Dicen, bueno, pero es una herencia. Luego se pone en duda que fuera una herencia, entre otras cosas porque la inmensa mayoría de esas joyas no las lució nunca la mujer de Zapatero en ningún sitio. Entonces ya dicen, bueno, no es una herencia, pero realmente son baratijas, nada, valen entre 30 y 50.000 euros entre todas. Luego sale el peritaje, 1.300.000 euros. Y entonces, de repente, aquellas joyas que no eran de Zapatero, o que eran una herencia, o que eran baratijas, pues cuando ya vemos que valen 1.300.000 euros, entonces salen a decir que ¿dónde está el problema? Que eran regalos a Zapatero. Pero, ¿está usted tomando el pelo? Docenas de portadas del País porque le habían regalado a Paco Camps 3 trajes. Pero no es problema que a Zapatero, 3 trajes que en total pues valían, yo qué sé, no llegaba a 1.000 euros. Pero las joyas de Zapatero no son un problema. Y sale Miguel Sebastián a decir que bueno, que todos los ministros aceptaban regalos. ¿Perdón? Pues ya está tardando el juez en llamar a declarar
a los ministros de los gobiernos socialistas a ver qué regalos han recibido, de quién, si están declarados y dónde están esos regalos. En primer lugar, no se puede, según el Código Penal, aceptar dádivas un funcionario público, un cargo público, por razón de su cargo. Eso para empezar. Puedes aceptar un bolígrafo, pero no joyas de 200.000 euros. En segundo lugar, en el supuesto de que se aceptaran, las tendrás que declarar. Está diciendo Miguel Sebastián que todos los ministros se quedaban joyas que les regalaban en sus viajes. Pues, oiga, ¿se estará bien acceder a las declaraciones de Hacienda de esos ministros a ver dónde están declaradas esas joyas, ¿no? Porque lo de Zapatero tiene esa doble lectura. Por un lado, es el hecho en sí de que no puede aceptar joyas de esa cuantía. Si le regalan un anillo que vale 125 euros, pues oiga, no hay problema. Pero una joya de 280.000 euros, no. Pero en segundo lugar, además del hecho de que no lo puede aceptar, es que tampoco está declarado en ninguna parte. Y por cierto, dice Miguel Sebastián que recibió joyas como regalos y que los dejó en el ministerio. Me gustaría saber dónde están esas joyas. A ver si alguien se las ha llevado después, porque aquí, vamos, si han pasado socialistas por ese ministerio, pues échense ustedes a temblar. Bueno, querían, cuando salieron los planes de los progres europeos encabezados por Ursula von der Leyen de controlar las redes para evitar los daños a los menores, impedir que pudieran acceder libremente a ciertas redes los menores de edad, ya les dije que todo eso era mentira. Lo que pretendían al meter esa reglamentación era que todo el mundo se tenga que identificar. Porque claro, para demostrar que no eres menor de 16 años, pues tienes que decir quién eres para poder verificar que tienes más. Ese era el objetivo. Y el primer ministro inglés, el tambaleante primer ministro inglés, pues lo acaba de dejar clarísimo. Hoy va a aprobar normas para evitar que los menores de 16 años puedan acceder a una serie de redes, como por ejemplo Twitter, como por ejemplo TikTok, en teoría para protegerles del contenido dañino. Pero lo curioso no es qué redes ha incluido en su prohibición, lo curioso es lo que no ha incluido. Escuchen. El primer ministro británico Keir Starmer estudia impulsar nuevas restricciones al uso de redes sociales por parte de los menores de edad. Entre las medidas que se analizan figuran la prohibición de acceso a los menores de 16 años y la implantación de límites horarios nocturnos para adolescentes. El gobierno británico considera que estas iniciativas cuentan con un amplio respaldo social y responden a una estrategia para proteger a los menores frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales. De salir adelante, Reino Unido pondría en marcha una de las regulaciones más restrictivas del mundo en materia de acceso a redes sociales, reforzando así el control sobre el tiempo de uso y los contenidos a los que pueden acceder. ¿Qué redes incluyen su prohibición? Pues Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, y se deja fuera Blue Sky. ¿Qué es Blue Sky?, dirán ustedes. Pues Blue Sky es la red que intentó ser competidora de Twitter cuando Twitter fue comprada por Elon Musk. Elon Musk compró Twitter, eliminó las restricciones a la libertad de expresión que hasta ese momento impedían al que no fuera progre hablar libremente, y entonces ahora todo el mundo, progre o no progre, puede en Twitter decir lo que quiera sin más límite que el Código Penal. Bueno, pues entonces los progres ¿cómo reaccionaron? Primero, esperando unos meses a ver si Elon Musk se hundía. Le hemos hecho gastarse 40.000 millones de dólares en comprar Twitter, no va a poder rentabilizarlo, se va a hundir. Y luego, para su consternación, no solo no se hundió, sino que tiene más
influencia y audiencia que nunca. Y entonces cambiaron de estrategia y dijeron, pues abandonamos Twitter y nos vamos todos a Blue Sky. Por supuesto, pues nada, se fueron un montón de gente progre a Blue Sky y ahí se han dedicado en esa especie de cámara de eco a decirse unos a otros las mismas tonterías que todos ya conocen. Con lo cual pues se aburren como ostras y han empezado a volver para acá. Pero ahí siguen en Blue Sky vomitando bilis contra todo lo que no sea progre. Contra Elon Musk, contra Donald Trump, contra los partidos soberanistas e incluso vomitando bilis contra aquel que siendo progre no es lo suficientemente radical contra los no progres. A ese le califican de traidor. Pero el caso es que por ahí siguen pues algunos milloncejos de progres de todo Occidente volcando bilis a diario. Bueno, pues resulta que esa no la prohíbe a menores de 16 años Keir Starmer. Es decir, los menores de 16 años no pueden acceder a X para no empaparse de contenidos dañinos, pero resulta que Blue Sky sí. ¿Entienden ustedes cuál es la jugada? De lo que se trata no es de proteger a los menores de 16 años, de lo que se trata es de identificar a todos los que usen Twitter, todos los que usen Facebook, todos los que usen TikTok, para así ver quién demonios está criticando al gobierno, quién está detrás de ciertos perfiles anónimos. Mientras que en Blue Sky, pues ahí les da igual, ahí no quieren identificar a nadie, porque como defienden las barbaridades progres correctas, ¿se dan ustedes cuenta en manos de quién estamos? Están en huida hacia adelante. Ya solo les queda intentar censurar las redes, intentar censurar el discurso, a ver si con eso pues logran evitar el colapso del mundo progre en las elecciones que se avecinan. Pues lamento decirles a los progres que lo de poner puertas al campo no ha funcionado nunca. Y esta vez tampoco va a funcionar. Bueno, un dato que llega desde Estados Unidos, donde el tema de la inmigración era uno de los caballos de batalla de Donald Trump. Ya saben ustedes que cerró la frontera a la inmigración ilegal y además diciéndole a la presidenta mexicana que se había terminado el rollo, y efectivamente ha caído pues prácticamente a cero la entrada de inmigrantes ilegales. Metió presión de cara a que los que estuvieran ya ilegales en Estados Unidos se vuelvan a su país y pidan paso por las vías correctas, subvencionando incluso los vuelos de repatriación, y con eso ha conseguido que por primera vez en muchas décadas el saldo migratorio neto de Estados Unidos sea negativo. Se va más gente de la que entra. Pero en todo ese proceso, que no ha estado exento de polémica porque los del Partido Demócrata han recurrido a la violencia siempre que han podido para tratar de evitar la detención de inmigrantes ilegales, en todo ese proceso la administración americana, el gobierno de Trump, ha estado trabajando en algo que es ciertamente espeluznante. Ha estado trabajando en poner coto a algo espeluznante. Escuchen. La administración de Donald Trump asegura haber localizado y rescatado a 146.000 menores migrantes cuyo paradero era desconocido tras haber sido puestos bajo la tutela de familiares o conocidos responsables durante la etapa de Joe Biden. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional denunció que muchos de estos menores habrían sufrido situaciones de explotación, abusos y abandono, y defendió que la actual administración ha intensificado las operaciones para localizarlos y garantizar su protección. Además, afirmó que una gran parte de los menores fueron encontrados en las llamadas ciudades santuario. Se trata de regiones de Estados Unidos que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración y ofrecen una mayor protección a los inmigrantes en situación irregular frente a la deportación. Menores que llegaban a Estados Unidos. Menores que eran entregados a gente que decía tener con ellos alguna relación. Todo esto en la etapa Biden. Menores que en realidad la administración Biden entregaba a gente que no tenía ningún tipo de contacto real con el menor. O si lo tenía, que no tenía ningún tipo de interés en el bienestar del menor. 146.000
de los más de 400.000 niños de los que se ha perdido el rastro durante la era Biden han sido ya localizados. Muchos de ellos habían sido sometidos a abusos sexuales, a trabajos forzados, a condiciones de vida pésimas. Esto es lo que se hace cuando combinas la aceptación de menores no acompañados con una ausencia total de control posteriormente sobre esos menores. Les recuerdo que aquí en España ya han empezado a salir datos de lo mismo. Centros de menores donde al final las pocas niñas que había eran enviadas a Francia para la prostitución. Cuando ponen tanto énfasis determinadas personas en la acogida de menores, ¿es por caridad hacia los menores? ¿O algunos de ellos acaban en las redes de pederastia? Y esas personas que tanto énfasis ponen en la acogida de menores es porque en realidad son raritos. Pues en Estados Unidos parece que había bastante rarito, lo cual, teniendo en cuenta el tipo de gente y la orientación política de esa gente que se movía con el pederasta Epstein, pues encaja bastante, ¿verdad? Si a eso le añadimos los movimientos dentro de ciertos sectores progres en favor de la legalización de la pederastia, pues ya tienen ustedes el puzzle completo. ¿Cuánta gente ha estado utilizando el tema migratorio simplemente como forma de obtener carne fresca para redes de pederastia? Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como decís, algunas de las noticias que ya forman parte de la portada de la Gaceta a esta hora. El gobierno de Sánchez abre la frontera. Los residentes marroquíes de Melilla cruzarán mediante escaneo digital. No tendrán que sellar el pasaporte a partir de este mismo verano. De ahí nos vamos a ir hasta el Reino Unido. Keir Starmer lanza la mayor ofensiva mundial contra las redes sociales. Veto a los menores de 16 años y restricciones nocturnas para los adolescentes. Y en Sudáfrica les contamos que el país expulsa a más de 2.700 extranjeros y endurece las medidas contra la inmigración ilegal. Un apunte más que nos llega de manos de Pedro Fernández Barbadillo. Los extranjeros reciben el 40% de las ayudas sociales en el País Vasco, siendo el 10% de la población. Y como cada lunes les tenemos que contar que Jesús Lainz, Carlos Esteban e Iván Vélez son los columnistas que protagonizan nuestra sección de opinión. También les recomendamos la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue, que nos cuenta que la presidenta de Navarra se ha gastado 800.000 euros en aulas prefabricadas para imponer el euskera. Lo hace en un pueblo pequeño de aquella comunidad, de la Comunidad Foral de Navarra. Es todo por nuestra parte. Les mandamos un cordial saludo desde la redacción de la Gaceta y les deseamos que tengan un muy feliz lunes. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Hoy, lunes, se inicia una semana negra de comparecencias para el Partido Socialista.